Muy buenas tardes, estimado ayudante y estimado ingeniero. Hoy le voy a explicar la tarea número 9, ejercicio número uno, como se pide en el tema número 3 del deber. En el tema número uno tenemos un controlador AC monofásico con carga resistiva e inductiva, que nos pide escoger la salida de voltaje VO, calcular el beta 1 beta 2 mediante métodos numéricos, el voltaje de salida y el diseñar el circuito de disparo para los dos tristores. Vamos a comenzar con la explicación del tema de la resolución del ejercicio. Como se puede ver, nosotros tenemos aquí nuestro tiristor uno y 2 como yo lo he llamado. Tenemos mi voltaje AC, que mi fuente es de 120 voltios RMS, y además que tenemos algún disparo para mi tiristor uno de 50 y mi tiristor 2 de 140. En este caso, mi tiristor uno primerito estaría rectificando mi onda positiva. En 50 grados se dispara y en mi otro tiristor 2, como está antiparalelo, eso me funciona de que cuando pase mi onda semiciclo negativo, rectifique en un ángulo de 150 grados. Además, tenemos cómo se vería una forma intuitiva y un poco graficando y bosquejando mi gráfica de mi voltaje veo. En este instante vamos a recurrir a un análisis de nuestra corriente. Pues como se puede ver, tenemos aquí un tiempo alfa 50 grados, comienza con si mi director uno llega, mi voltaje llegaría a cero, pero no, simplemente no está en cero, simplemente mi corriente sigue avanzando y llega a cero. Esto quiere decir es que como posee un inductor, al momento de cambiar de ciclo, mi inductor funcionaría como una fuente adicional que me polariza a mi tristor uno forma inversamente, conteniendo una corriente inversa muy baja, pero que si lo podemos observar, hace de que no se apaga rápidamente mi cruce de mi voltaje de cero, mi tristor uno. Además de que tenemos la forma de picos de así. Esto es porque simplemente nosotros, como hemos explicado, mi inductor hace de que mi voltaje en mi ánodo cátodo de mi tiristor uno no sea cero exactamente, por tanto no se apaga nuevamente hasta que deja de descargarse el inductor. Llega a cero, se mantiene constante esperando hasta que llegue el alfa número 2. Se dispara, se rectifica la onda positiva y otra vez mi onda negativa de esa manera. Además de que si vemos en mi forma de expresión decreciente, aquí tenemos ese ciclo negativo, un pequeño voltaje que es provocado por mi corriente de mi fuente. Además de que tenemos para calcular nuestro voltaje de beta uno y beta 2 tenemos eh, la siguiente, la siguiente planteamiento. Esto se va a realizar por métodos numéricos, pero vamos a determinar ahorita cómo sacamos la ecuación característica para, mediante esa, mandarla a programación de MATLAB y el me busque el beta uno y beta 2 correspondientes. Aquí se ha planteado intervalos de conducción para mi tristor uno, que sería desde mi WT hasta mi ángulo de disparo alfa uno hasta mi beta. Además tenemos de que mi voltaje total sería la sumatoria de mi voltaje que le cae en mi resistencia y en mi inductor. Además, si le eso llevando a la expresión básica y sacando la corriente, como hemos aprendido anteriormente en el primer parcial, que tiene esta ecuación, que I de Q1 de WT es igual a raíz de 2 sobre Z por B de seno de WT menos ángulo de phi, que sería mi ángulo de desfase que me genera mi inductancia y mi resistencia, más mi constancia, luego se determinará por mi segunda condición, por Euler la menos RL por T, con Z sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado y L de inductancia al cuadrado. Y con mi ángulo phi de tangente inversa de mi W por la inductancia sobre R. Son ecuaciones conocidas, por tanto no los profundizaré. Además tenemos mi condición de frontera, que va a estar limitada. Yo digo que mi WT
en alfa va a ser igual a alfa, y además que cuando pasa por 180 grados, mi corriente va a ser cero. O también puedo decir de que si yo quiero dejar en términos de alfa sobre la frecuencia angular, que I de Q de T de alfa va a ser alfa sobre WL, es igual a cero. Planteando esta ecuación es igualando la expresión de que tenemos que mi constante A va a ser igual a menos raíz de 2 sobre Z y por seno de alfa menos W menos phi por sí, la RL por alfa sobre WL. Y como se nota de que aquí hay un cambio de variable, porque yo le definí de esta manera, de que T de alfa es igual a alfa sobre WL, sustituyendo esa expresión de que tengo esta continuación. Además que tenemos por condición de frontera, considerando que WT de beta es igual a beta, además de que también digo de que I de WT es igual a beta es igual a cero, o también puedo decir, como anteriormente, de que mi corriente de mi tristor 1 de I de B va a ser beta sobre WL es igual a cero. Ok, ahora para seguir. Además, continuando a una pequeña interrupción, llegando a subdividir las variables, tengo de que mi ecuación característica sería esta, por tanto. Pero yo necesito solo esta parte, como se puede ver, desde este seno de beta menos phi, todo lo que está encerrado entre corchetes. ¿Para qué yo necesito esa parte? Y les llamo para el planteamiento de ecuaciones, para poder resolverla con mi método numérico. Esa ecuación se la lleva a un script de MATLAB que posteriormente mi compañero lo explicará, que mi respuesta sería beta uno de 209,8 grados y beta 2 de 201,60 grados. Además, continuado con las posiciones de mi letra C, que pide calcular el voltaje de salida promedio, se tiene planteando la ecuación de mi voltaje promedio de T es igual a 1 sobre 2 pi de alfa uno a beta uno. ¿Por qué? Porque simplemente aquí tenemos dos ángulos de conducción beta y dos ángulos de disparo de alfa uno a beta uno de toda la expresión conocida de mi voltaje más de pi más alfa 2 hasta pi más beta 2. Además, se tiene de que resolviendo toda la ecuación, todo el planteamiento, integrando, desplazando variables, como el cálculo de una variable, se tiene de que sería mi expresión literal para poder calcular yo mi voltaje promedio. Además, ahora sí, evaluando todas las condiciones de que alfa uno es 50 grados, alfa 2 es 140 grados, beta uno es 209,8 grados y beta 2 es 101,60 grados, evaluando en la expresión anterior planteado, se llega a la conclusión de que mi voltaje promedio en ese rectificador es de 36,37 voltios de este. Además, para mi diseño de un circuito de disparo simulado se tiene de la siguiente manera. Tengo un bloque de constantes de integración, un integrador, un sumador me va a mandar a sumar la señal de mi integración resultante más mi ángulo de alfa uno dado en grados, que se va a multiplicar por mi ganancia. Luego va a pasar mi bloque de saturación a un no float, se va a pasar a un dato tipo variable y al final voy a tener mi disparo. Ese mismo circuito se ha implementado para mi Alpha 2, que como se puede ver es una copia, además de que es un subsistema para mandar los pulsos. Es así toda la explicación. A continuación, mi compañero. Ok, ahora vamos a seguir con la explicación de las simulaciones que hicimos para verificar y confirmar que toda la resolución del problema estuvo en lo correcto. Entonces, ok, como se puede ver para el tema uno, nos pedían un controlador de voltaje AC monofásico con un ángulo de disparo alfa 1 50 grados y un alfa 2 40 grados. Y la carga era del tipo resistiva inductiva. Entonces,
Implementamos todo esto en nuestra simulación en Plex. Como se puede ver, el voltaje, la amplitud sería 120 por raíz de 2, la frecuencia angular 2 por pi por 60. Tenemos los dos tiristores, la carga resistiva e inductiva y el circuito disparador, el cual lo diseñamos como un subsistema dentro de Plex. Este subsistema recibe la señal de nuestra fuente para detectar el cruce por cero y recibe los valores constantes de alfa 1 y de alfa 2. Las salidas que tiene son los trenes de pulso que van a ambos tiristores. ¿Ok? Entonces, eh, del scope pudimos sacar las siguientes formas de onda. Como se puede ver, son iguales a las que tenemos por mano y aquí se ve lo que decía mi compañero. Se puede ver que en esta primera sección el tiristor uno se mantiene encendido aún después de que el voltaje de salida pasa por cero, y esto se debe a que la corriente aún no es cero, entonces no se da la condición para que se apague ese tiristor. ¿Por qué la corriente aún no es cero? Ya que debido a ser una carga del tipo inductiva, al al pasar por cero el voltaje de la alimentación, se invierte la polaridad del inductor, manteniendo así la corriente en el mismo sentido, hasta que colapsan los campos magnéticos y se apaga. Luego de esto, se espera 150 grados hasta que se cumple el alfa 2, y ahí empieza a conducir el tiristor 2 y vuelve a aparecer el mismo fenómeno de que aunque ya haya pasado por cero el voltaje, en este caso hacia positivo, este, el, el diristor sigue conduciendo ya que la corriente aún no se vuelve cero. Aquí se puede ver el código de del script de MATLAB que usamos para evaluar por medio de métodos numéricos. Hicimos 1000 iteraciones para hallar el valor de los ángulos de extinción beta uno y beta 2 y se puede ver que nos dio 209,3462 y 201,4560. Aquí es curioso, vale la pena notar que aunque los alfa uno, el valor que tengan son muy diferentes, tienen 100 grados entre uno y el otro, el beta uno no es tanto, ya que estos dependen más de la construcción como tal del circuito, de su parte inductiva, qué tan predominante es, y la parte resistiva. Este, Finalmente, como ya lo explicó mi compañero, este es el subcircuito que hicimos en Flex, el circuito disparador. Como ven, tiene las tres entradas que le dije, y estas entradas vienen aquí, este, respectivamente. El Bain va a un detector de cruce por cero. Esto después va a un integrador y esto después va a un bloque sumador restador. La diferencia es que que tienen diferentes alfas, como se ve aquí, alfa uno y alfa 2. Entonces, ahí detecta cuando es uno con el primer alfa, que era 50 grados, y el otro con 140 grados. Listo. Muchas gracias.